golpe de Estado en Bolivia. 8:16. Un informe de la Contraloría General del Estado revela el incumplimiento de 2 recomendaciones que hizo para garantizar la seguridad de la terminal de Chaguayabamba. No es Chaguayabamba, sino Chalhuabamba. Esto es otra cosa. Chalhuabamba, del poliducto Pascuales Cuenca. Allí se almacenan todos los combustibles, o buena parte de los combustibles. Y es que entre los años 17 y 18, en el piso y en los taludes de esa infraestructura que está ¿al norte de dónde? Mi querido Milton, por lo menos desenrede este par de hojas. Bueno, esto está al norte de Cuenca, construida por la compañía Odebrecht, que ha sido cuestionada por corrupción. Y ahí en ese tiempo ya se detectaron deslizamientos y grietas y fisuras. Estoy leyendo esta crónica de interpretación que llamamos Los Comunicadores, cuando gozo del empeño de presencia y de participación y de conocimientos del exministro Fernando Santos Alvite y del respetable doctor Luis Calero. Entonces esta comisión hizo exámenes especiales a esta construcción, a los estudios que fueron hechos por la empresa Caminosca y a la fiscalización que estuvo a cargo de la empresa Egis Internacional, creo que es francesa. Esta obra debía ser inaugurada en septiembre del año 2015, tras un plazo de 700 días. Sin embargo, recién se entregó en diciembre del 16. En homenaje a la ciudadanía, esta relación. Todo este proyecto estuvo presupuestado en $250 millones, pero al final salió costando 623. Oigan, ecuatorianas y ecuatorianos, podemos permitir esto. Presupuestado en $250 millones de este proyecto, a la final ha costado 623. Y tras detectarse los daños, el gobierno nacional en enero del 18 declaró en emergencia al poliducto Pascuales Cuenca. Recordamos, fue uno de los 5 proyectos estratégicos de Rafael Correa, ¿cuándo no? Esta conducción tiene 250 kilómetros de longitud y se construyó para transportar gasolina y diésel desde la terminal Pascuales y gas licuado, de petróleo naturalmente, lo que llaman el GLP, desde la terminal El Chorrillo hasta la capital Azuaya. Todos estos productos altamente inflamables llegan y se guardan en esta terminal, que ya le dije de nombre Chalhuabamba. De allí la necesidad de que esta infraestructura sea segura para prevenir contaminación y accidentes. Ahora la CGE encontró que la empresa pública de hidrocarburos Petroecuador, a cargo de, pero no cumplió. Lo que ocasionó, se hizo de la vista gorda en definitiva, lo que ocasionó que la entidad no cuenta con una evaluación del estado de las instalaciones que permite establecer las zonas de potencial peligro, los riesgos de las fallas
en las plataformas y en los taludes. La explicación es puntual, clara. De acuerdo con la CGE, tampoco se implementó un plan de acción que considera realizar un recorrido completo y pormenorizado a las obras y equipamiento, a fin de determinar las cantidades realmente ejecutadas de equipos y sistemas. Es así que ahora la CGE pide a Petroecuador que haga un plan de monitoreo que considere el seguimiento topográfico mensual de los 40 puntos de control definidos en la línea base realizada por el Área de Seguridad, Salud y Ambiente. Igualmente que se verifique la liquidación del proyecto. Una de las principales preocupaciones que tiene la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, la famosa Petroecuador, es las cuarteaduras de la terminal de este difícil nombre medio quechua, de este poliducto Pascuales Cuenca. Ahí se han detectado grietas junto a dos grandes depósitos denominados esferas, que almacenan 6,000 metros cúbicos, más de 6,000 metros cúbicos de gas licuado de petróleo. Por el riesgo, pero son tres, ¿no? 3 de 6,238, vendría a ser un total casi de 12,500 litros. Litros, dice la crónica. Por el riesgo, estas estructuras quedaron prácticamente inutilizadas, por lo que el GLP ya no puede llegar por el poliducto y se lo tiene que transportar en tanqueros desde la central de Chorrillo en la provincia del Guayas. Una primera trizadura en el piso se detectó allá por 2017 ya, y el 4 de diciembre del 18, cerca de la misma, colapsó un talud que afectó a unos canales que se usaban para el caso del desfogue. Todo este tema se publicó en una amplia crónica con fotografías. La televisión ecuatoriana también concurrió a esos escenarios cuencanos y ahora estamos con esta realidad. Nuevo informe sobre el poliducto Pascuales Cuenca revela el incumplimiento de 2 recomendaciones que se hizo para garantizar la seguridad de esta terminal. Pero seguramente no se operó en el monitoreo y en el control y las cosas han ido de mal en peor. Exministro Fernando Santos. Muy buenos días, Gonzalo, el doctor Calero. Doctor Calero, bienvenido, buenos días. Mire, Gonzalo, este es el ejemplo clásico de A a Z de la corrupción del gobierno correísta. Usted acaba de leer todas las observaciones que ha hecho la Contraloría a la obra terminada. Pero si se hubieran hecho esas observaciones antes de que se ejecute la obra, nos hubiéramos ahorrado 620 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es un proyecto viejo de la burocracia de Petroecuador, siempre lo ha tenido en carpeta para el momento oportuno revivirlo y llevar plata al bolsillo, pero los gobiernos anteriores lo desechaban. Pero el gobierno de Correa, en su afán, ¿verdad?, de hacer dinero de todo, revivió este proyecto. ¿En qué consiste? El gas, la gasolina y el diésel que se almacenan en Guayaquil, usted los lleva a Cuenca actualmente por tanqueros. Yeah. La idea era evitar el paso de los tanqueros por las carreteras que deterioran las vías y puede haber accidentes, y hacer llevar por
tubería esos combustibles a un terminal en Cuenca. Bien, si se hubiese mantenido la ley anterior a Correa de que la Contraloría revise los contratos antes de firmarse, la Contraloría no hubiera permitido firmar, porque hubiera ido un inspector de la Contraloría y hubiera visto el horror. Es un camino intransitable, es lleno de pantanos. Y en segundo lugar, el cerrito en donde se pusieron los tanques, donde llegan y se almacenan en Cuenca para por gravedad que bajen a los tanqueros, tiene focos de agua y se está disolviendo. Entonces, si hubiera existido el régimen anterior de control previo de la Contraloría, la Contraloría hubiera dicho, ustedes están locos, es un proyecto absurdo, bien, pero Correa quitó ese control previo para tener manos libres al robo. Entonces se hizo este proyecto. ¿Y quién le persuadió en ese viaje? Tal vez Marcelo, el nieto de los dueños de Mire, aquí hay Odebrecht. un problema, una circunstancia favorable a Odebrecht. En el primer caso, que quiero ser muy claro. ¿Quién hizo los estudios para este poliducto? Esta compañía Caminosca, que usted la mencionó. Esta compañía que tenía una buena fama aquí en el Ecuador, pero resultó también una compañía absolutamente corrupta. Recuerdo a la ciudadanía, esta compañía se vendió a una compañía canadiense muy grande que vino atraída por el prestigio de Caminosca y pagó buen dinero por la compañía. Pero cuando los tomaron posesión, los australianos eran, el contrato de compra-venta entre los australianos y Caminosca, los dueños, se hizo en los Estados Unidos, en Miami. Y ahí se decía que los australianos debían analizar el comportamiento de Caminosca, es decir, una compañía seria, solvente en lo técnico y especialmente en lo ético. Porque Australia es un país muy serio, ¿verdad? Bien, cuando llegaron y vieron los libros de la compañía Caminosca en el Ecuador, casi se caen de espaldas los australianos. Esta pagaba coimas, esta Caminosca, a todos los funcionarios públicos con los cuales tenía contacto. Ahí viene el famoso entrada en el libro de coimas al señor Vidrio, por un contrato para un estudio creo que de la hidroeléctrica Mandariaco, el señor Glass, a un señor no sé cuánto que es actualmente, era ministro de electricidad y hoy creo que es diputado, ahí está con su nombre y apellido. Todavía creo que está ocupando celda. Muy probable. Entonces, en Miami, los australianos se asustaron de lo que estaban comprando un canasto de víboras en vez de una compañía seria y dijeron, deshacemos el negocio. Obviamente los ecuatorianos... ¿Quién dijo esto? Los australianos, no es una compañía podrida esta Caminosca. Pero Caminosca se defendió y dijo, no. Entonces hizo un juicio en Miami, en el cual fue un juicio arbitral. El tribunal arbitral determinó que Caminosca era una compañía absolutamente corrupta y que habían recibido funcionarios del Estado ecuatoriano muchas coimas. Todo el mundo sabe eso. Obviamente menos la fiscalía, ¿no? Porque nunca inició ningún proceso. Pero bien, esta compañía... que tenían fiscalía propia. Sí, pues así es. Sí, así resultó. Esta Caminosca hace los estudios horriblemente mal hechos, donde decían que había roca sólida, había pantano, que esta montaña donde se iban a instalar los tanques en Cuenca de terminal era tan sólida como el granito y se estaba disolviendo. Obviamente Odebrecht, a favor, mandó cartas al Estado, a Petroecuador, diciendo, señores, lo que ustedes me piden que haga es un absurdo, va a resultar fallido el proyecto. No, permítame cambiar las bases. ¿Sabe qué dijo Petroecuador? Siga adelante, siga con los estudios de Caminosca. ¿Por qué? Porque mientras avanzaba el dinero. Claro, avanzaba la obra, avanzaban las coimas. No les importaba que se destruya, como está destruido el poliducto, no sirve para nada.
Entonces, Odebrecht y la fiscalizadora que usted acaba de mencionar, no sé cuánto, ellos también tienen responsabilidad y culpa. Entonces, eso dice Odebrecht en Guayaquil, señores. Yo no soy ingeniería, yo soy constructor. A mí me dijeron haga, yo les advertí de que los estudios eran absurdos, de que mal hechos, de que iba a fracasar el proyecto por estos estudios mal hechos. Y Petroecuador exigió que siga adelante. Todo Odebrecht el saldo que le deben. Y le digo con toda justicia, imparcialidad, no quiero defenderle. Pero ¿quién estaba, como suele decir la gente, quién estaba dirigiendo Petroecuador? En tiempo de Correa, no, actualmente hay gente muy seria en tiempo de Correa. ¿Quién estaría? Calvo Piña, Bravo, Capaya, alguno de estos, ¿no? Alguno de estos, había un señor Icaza, no me acuerdo, Calvo Piña tal vez, había un señor Carrillo que está en la cárcel, que era el jefe de proyectos. Él es el que más, de estos proyectos de poliductos, él es el que más insistía. Entonces se han votado miserablemente. Patricio Larrea. Carrillo. Ah, Carrillo. Sí. Carrillo. Estos miserables de Petroecuador, unos presos y otros siguen ahí, porque Gonzalo, para hacer una obra así, usted tiene 50 o 60 funcionarios de Petroecuador. Petroecuador, desde que se creó, requeriría de un penal propio para tanto delito que se ha cometido contra el interés público. Yo porque es una cronología impresionante. Nosotros que hemos cubierto Petroecuador desde su nacimiento, ¿dónde no ha habido? Yo hasta recuerdo que un fiscal general de la República fue gerente, asesor jurídico de Petroecuador antes de ser fiscal. Habían unos, usted sabe a quién me refiero. Y coincido con usted, Gonzalo, es un monopolio estatal monstruoso y con esa aureola de que es sagrado porque representa la soberanía nacional, nadie les toca. Mire, acabo de leer el día de ayer en el diario El Expreso un análisis muy simpático de que dice que Petroecuador no tiene valorizados sus activos, no sabe cuánto vale nada, no tiene balance. No sabe si la refinería de Esmeraldas vale $2 o 2,000 millones. Nada. No tiene balance. Es un caos absoluto, total. Y le digo, ¿cuál es la tragedia, Gonzalo? Que en este gobierno se han puesto buenos presidentes de Petroecuador, el señor Ojeda, el señor Tejada, un técnico. El actual, Pablo Flores, es un joven serio. Pero usted tiene 8,000 empleados. 8,000 empleados, un 20% dedicados ahí al robo, esperando ver de dónde saca, qué proyecto se reviven, ¿no? Un 50% que caliente el puesto, que está ahí por política, llega el mes y me pagan sin hacer nada, ¿no? Y un 30% a quien rindo homenaje de trabajo. Pero ante una masa así, ¿qué pueden hacer los gerentes? Si no hay ni contabilidad. Esa es una tragedia nacional y nadie dice nada. Es que la soberanía, de vez en cuando sacan unos spots, ¿no? Así es que mientras no limpiemos Petroecuador y otras empresas del Estado, ahí está Tamer, que pierde cientos de millones cada año y nadie dice nada, ¿no? Lleva la bandera nacional por los cielos del mundo. Esos son pretextos para robar. Doctor Luis Calero, ¿usted coincide con esta apreciación de su contertulio, el doctor y exministro Fernando Santos? Buenos días, Gonzalo, buenos días a los oyentes y un gusto conversar esta mañana con Fernando. Lamentablemente voy a disentir de él, creo que en un 80 o en un 90%. Yeah. Creo que hay que hacer algunas o muchas precisiones. Yo creo que hay que comenzar diciendo que, por ejemplo, el poliducto, el proyecto como Pascuales Cuenca era una necesidad, era un proyecto que iba a suplir el transporte por
autotanque desde Guayaquil a Cuenca, a la región centro-sur. Era prioritario la era, construcción. obviamente que sí, Necesario. y no era un proyecto del Ya. señor Correa, es un proyecto que venía desde mucho antes postergándose. Todos los riesgos, aparte del costo del transporte por autotanque, aparte del costo que le tocaba asumir como subsidio al Estado ecuatoriano, aparte del costo, los riesgos que implican llevar combustible por carreteras, 200 y pico de kilómetros, era una necesidad fundamental, postergada la construcción del poliducto, que se lo hizo con pillos, con robos, con sobreprecios, con lo que usted quiera, de acuerdo, pero como proyecto... ¿Pero quién se aprovechó? Ya vamos a ir a eso, discúlpeme, Gonzalo, pero como proyecto yo sí creo que era conveniente para el interés nacional, para la zona centro-sur del país, para el austro, más bien, estoy hablando mal, no es zona centro-sur, para el austro, era indispensable, era necesario. Punto número 1. Punto número 2. Mire, yo creo que de igual manera que ha habido corruptos en Petroecuador, los ha habido en todas las instituciones públicas y los hay en todos los países, solo que generalmente vemos el un lado de la medalla de la corrupción o de la moneda de la corrupción, que es el sector público, y el sector privado, y los angelitos, toditas estas empresas del sector privado, las corruptoras, las que sobornan, las que dan las coimas, las empresas privadas. Entonces aquí solamente estamos viendo a los corruptos del sector público y no estamos viendo a los corruptos del sector privado. Esos que se van cargando el 90% de los sobreprecios, porque el 10% les regalan con las coimas y sobornos a los funcionarios públicos. Y el 90% se van cargando ellos. Entonces aquí hay que ser, la mirada tiene que ser completa. Un esquema de corrupción no funciona única y exclusivamente con funcionarios corruptos, sino con empresas corruptas. Y en ese caso están estas empresas, las empresas, dijo, que participaron en este proyecto. Comencemos por Caminosca. Efectivamente que Petroecuador contrata, creo que... ¿De dónde salió esta Caminosca? Que usted recuerda. La Caminosca era una de las mimadas del gobierno del señor Correa. Prácticamente no había proyecto constructivo en el que no esté interviniendo Caminosca. ¿Y de quién estamos hablando? Ay, sí, discúlpeme, Gonzalito, ¿quiénes serían los propietarios de eso? Eran ecuatorianos. Eran ecuatorianos, obviamente. Eran tan exitosos. Pero ¿cómo no vamos a recordar los Entonces nombres? usted, por favor, recuérdenos, Gonzalito. Claro. Dame viendo en el archivo algo de Caminosca, compañero. Entonces, mire, tan exitosa era esta empresa. ¿En qué años? Todos estos años, mire, tan exitosa era esta empresa que estos australianos dicen, no, vamos a comprar semejante empresa en el Ecuador con una proyección extraordinaria, un crecimiento extraordinario. Obviamente, cuando se percataron en un juicio en Estados Unidos que era una compañía que estaba creciendo con acciones no santas, con corrupción, obviamente que reventó el asunto y ahí terminó. Pero bien, entonces Petroecuador al contrata... otro le ha de haber encantado recogerla. Entonces, mire usted, Petroecuador contrata a Caminosca para que haga la ingeniería básica y de detalle. Esta empresa hace su trabajo y la fiscalizadora de ese proyecto es la propia Petroecuador. Entrega el estudio y sobre la base de ese estudio en septiembre del 2013 o 2014 se contrata la construcción del proyecto. Construcción del proyecto que, como usted lo señaló en la reseña inicial, incluía 215 kilómetros del poliducto, más las estaciones de bombeo, obviamente, y el terminal de Cuenca. Terminal de Cuenca que tenía 3 plataformas. Una primera plataforma para los tanques de gas, para 2 esferas de gas. Una segunda plataforma para los tanques de derivados, para los combustibles. Y una tercera plataforma, la más baja, para todo lo que significa maquinaria, casa de máquinas, oficinas administrativas, las islas para la carga de los tanqueros, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto en su conjunto, fue contratado por $369 millones. Es el informe de la Contraloría, no me estoy inventando, es el informe de la Contraloría, el primer informe que se hace a la construcción,
porque lo que usted leía, Gonzalo, era un informe de seguimiento de las recomendaciones que hizo la Contraloría respecto de esto. Pero bien, entonces hay un primer de 369 millones el contrato y con una duración de 700 días. ¿Sí? Sí. Pero al año siguiente, esto fue 2013, septiembre de 2013, en 2014, en el primer trimestre, Petroecuador contrata con esta compañía Egis Internacional, Ya. contrata una compañía francesa, una compañía mixta, con mayoría de participación pública de esta empresa, contrata la fiscalización del proyecto. Y entonces al inicio, ya vamos a ver que la compañía Odebrecht en su contrato tenía la obligación de constatar y percatarse que los estudios, la ingeniería básica de detalle era correcta, tenía la obligación contractual de hacerlo. Entonces la fiscalizadora, cuando se producen los primeros trabajos y ya comienzan a existir inconvenientes, la fiscalizadora advierte de la existencia de problemas, de que en definitiva estaban mal hechos los estudios, especialmente la ingeniería de detalle. Para la ingeniería de detalle, entiendo yo que debieron haber soportado en estudios. ¿Lo hicieron mal por geotécnicos, ineptos o interesados en qué? Espérese un ratito, Gonzalo. Mire, y la compañía esta, francesa, que estaba para fiscalizar, es decir, para controlar, cuidar, que la constructora haga su trabajo bien, en conformidad con especificaciones, con el objeto del contrato, etcétera, etcétera. La compañía dice, no, aquí hay problemas en el suelo, aquí hay problemas de esto. Y se ofrece, escúcheme, Gonzalo, la compañía se ofrece a hacer ajustes en ingeniería de detalle. Se ofrece a hacer ajustes, la compañía francesa, y le contratan, le hacen un contrato ampliatorio, mi estimado Fernando, un contrato adicional a la compañía, forzando el objeto contractual que era fiscalización, van forzando el objeto contractual y le dan un complementario para que la compañía fiscalizadora presente las alternativas de solución a los problemas encontrados. Los franceses también se han prestado. Vamos a ir. Esto es poco a poco, Gonzalo. Y las cosas tienen que ser dichas en su integralidad. Muy bien, la compañía con un error, llamémosle error mientras tanto de los funcionarios de Petroecuador, del administrador del contrato, de aceptar esta modificación, más o menos como que no tenía otra alternativa. ¿Qué más hago? Entonces, hacen un contrato modificatorio, un adicional, un complementario, perdón, es el término correcto, y la compañía francesa presenta las alternativas de solución para los problemas geotécnicos que se estaban dando, los derrumbes, la inestabilidad del el problema de los taludes, etcétera, etcétera. Presenta y contratan, le contratan para eso, solo que no podían establecer la vinculación porque el objeto del contrato principal era fiscalización. Y entonces, ¿de cuándo acá una fiscalizadora haciendo recomendaciones de ingeniería, haciendo diseños de ingeniería, rediseñando, y para luego controlarle a la constructora que cumpla lo que ella ha diseñado? Y es lo que terminó sucediendo. Solo que a la postre, Petroecuador no podía exigirle mucho a la francesa por el objeto contractual. El objeto del contrato inicial era fiscalizar. Esto explíquenos mejor. Mire, si el objeto era fiscalizar, no podía contratarse. Y eso, claro. Eso la Contraloría objeta. Dice, nunca pudo haberse hecho un contrato complementario, claro, con un objeto distinto. Yo le fiscalizo, pero yo mismo le arreglo. Y eso sucedió. Y terminamos ¿en qué? En que Odebrecht ni eso cumplió. Ni eso cumplió. Y tampoco la otra. Ya, siendo parte del problema, porque ya dio las soluciones, y de pronto vemos que las soluciones que planteó tampoco funcionaban, terminaron culpándole a un sismo que hubo por Muisne. En Esmeraldas. Y entonces dicen, no, si estos problemas son derivados de los cientos de réplicas del sismo que hubo por Muisne. Y la Contraloría determina que la mayoría
de imperfecciones, de defectos, de problemas surgidos fueron antes del sismo, punto 1. Punto número 2, informes del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional determinan la poca o escasa incidencia que pudo haber tenido en Cuenca, en el terminal de Cuenca, el sismo este. Entonces, mire usted, el asunto no es solamente el de los corruptos de Petroecuador, que es cuando yo discrepo con Fernando, no es que no haya habido, no es que siga habiendo. No son los únicos. No. Hay otros más actualizados. Este problema. Y entonces ahí yo digo, ¿y de cuándo acá entonces Odebrecht? Por eso es que da Petroecuador, da por terminado de manera anticipada el contrato con Odebrecht. Y Odebrecht no cumple más de 100 problemas que se detectaron en entrega-recepción provisional. Detectan los problemas y tenía la obligación de subsanarlos y no subsana. Y entonces ahí Petroecuador declara terminado anticipadamente el contrato, creo que a inicios del 2018. Ustedes integran a la realidad de este desquicio administrativo, porque es un desquicio administrativo, que hace un año Patricio Larrea, ex viceministro de Hidrocarburos, Patricio Larrea, daba a conocer que no existieron estudios técnicos para la construcción del poliducto Pascuales Cuenca. Se inició un proyecto de la magnitud y de la importancia como es el terminal Pascuales Cuenca, sin que se tengan los estudios de suelos geotécnicos que primeramente precisen si este era el sitio adecuado para llevar adelante un proyecto de la magnitud y del costo y de la importancia para el país. El informe es muy claro en el sentido de determinar parte de los objetivos que nosotros habíamos fijado para el trabajo que ellos realizaron, era precisamente establecer cuál es el costo al cual ha ascendido este proyecto, cuál era el referencial del presupuesto. Esa diferencia está, y creo que ya les comunicaron anteriormente, se habla de 250 millones que pasó a costar este proyecto a 623 millones de dólares. Los anteriores dueños de Caminosca, ya tenemos el dato, eran Carlos, Eduardo y Rafael Jácome y Galo Recalde, que vendieron sus acciones a la empresa australiana Cardno, C-A-R-D-N-O, Cardno. Fuente El Comercio y consulta a Fernando Villavicencio. Sí. O sea, esto está súper bien comprobado. Entrevistado por Fernando del Rincón, veamos lo que decía Rafael Correa. Póngale atención a su Rafaelito, distinguido pueblo. Entrevistado por Fernando del Rincón de CNN, Rafael dio su versión sobre la obra Pascuales Cuenca, que discrepa a la intervención que realizó en abril del 15, donde resaltaba la obra y el monto invertido. Está bastante mal redactado, pero entendamos de alguna manera, tenga la gentileza, cuando Fernando del Rincón le preguntaba a Rafael Correa sobre este tema, surgió este pasaje. Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, dice que usted no tenía conocimiento de cuándo comenzó a ejecutarse la obra del poliducto Pascuales Cuenca. ¿Tenía o no conocimiento, expresidente Correa? No, porque son decisiones de una empresa pública autónoma, Petroecuador. Eso no lo aprueba el presidente. Por supuesto conocía del proyecto Poliducto Pascuales Cuenca. Por supuesto conocía del proyecto Poliducto Pascuales Cuenca. Yo me enojé cuando conocí la obra. Hoy que he venido el helicóptero a troncar y sobrevolar estas instalaciones son impresionantes. Porque por el monto, sí debieron habérmelo comentado. Porque no es que está mal utilizada la plata. No está utilizada óptimamente, había otras prioridades. La obra alcanza un monto de 530 millones de dólares. Y les vuelvo a insistir, si fuéramos un gobierno irresponsable, les aseguro que demagógicamente esos 530 millones servirían para, en el corto plazo, para cosas que den más aplausos.
Medio me preocupa porque aparece como una especie de agregados o montajes que nosotros en la edición son de dos distintas intervenciones del presidente. Pero ¿explica coherentemente tanto en el un escenario como en el otro? No, le pregunto a usted. Ok, yo confío mucho en usted. Entonces, doctor, ¿a qué nos lleva este asunto frente al deseo de demandarnos todavía de Odebrecht? Mire, Gonzalo, Odebrecht tendrá sus razones. Aquí hemos analizado que también hay una responsabilidad compartida de Petroecuador. Y quiero decirle una cosa. Me encanta el diálogo con el doctor Calero, así hay posiciones distintas, claro, ¿verdad? Pero yo soy de la idea de que los monopolios estatales son proclives por naturaleza a la corrupción, porque no tienen controles, En cambio, la empresa privada sí le cuesta su bolsillo. Yo recuerdo, este proyecto es viejo, como bien dice el doctor Calero, y en un directorio de Petroecuador dijimos que lo haga la empresa privada y que cobre una tarifa por llevar la gasolina y el diésel, ¿verdad? Ellos harán bien. No, es la soberanía nacional. Los combustibles son parte de la patria. Ahí está el discurso para cubrir la pillería. Petroecuador es una fuente de corrupción, como son las empresas estatales. El doctor Calero trabajó en Petroecuador y tiene que defenderle, es un hombre correcto, yo lo reconozco. Patricio Larrea, que ha hecho esa denuncia, fue un funcionario correcto. Hay gente correcta, pues usted tiene ya una masa durante 40 años, se ha pasado urdiendo la corrupción. El penal García Moreno les queda pequeño. Para tantos que han pasado por alto. Les queda pequeño, sí. Porque si fuera solo este proyecto fallido, pero ¿dónde está el Pacífico, donde se robaron $1.500 millones? ¿Dónde está la refinería de Esmeraldas, que debía la reparación costar 180, se llevaron 2.200? ¿Dónde está el terminal de Monteverde, que no sirve para nada? Y costó 600 millones. ¿Dónde está, pues, los proyectos de Bajo Alto, verdad? Que hicieron una planta muy bonita de gas y se olvidaron de que todo edificio necesita cimientos. No hicieron los cimientos y se hundió a los 15 días. Ahí se han botado 4.000, 5.000 millones de dólares, y decir que fue un pequeño error de los funcionarios de Petroecuador el que ocasionó el problema de Caminosca y del terminal. No, es tratar de tapar el sol con un dedo. Las empresas estatales en el siglo XXI han demostrado ser una fuente absoluta de corrupción. Usted les pone un santo ahí, póngale usted al provincial de los jesuitas a manejar Petroecuador, no hace nada, porque ya están dañados, hay un 20%, 25% de pillos. ¿Cuál es la solución? Poner orden y tratar de manejar como empresa privada, que rinda cuentas de cada centavo. No tiene contabilidad Petroecuador. Claro, usted va a decir, pues ustedes se han robado, dice, pero si muéstrenme el balance hecho por ellos mismos. Entonces, el cáncer que está carcomiendo a este país, ¿y por qué las empresas Moreno no ha podido? El presidente Moreno, que se jacta de haber hecho o ejercitado un empeño de sanearnos de episodios de corrupción, ninguno de los expresidentes ha atinado a meter la mano en Petroecuador, porque han salido bañados en oro esa pregunta, Gonzalo. Qué bien que haga esta pregunta. Le voy a decir una cosa. Luego de salir de la enorme corrupción de Petroecuador, del gobierno de Correa, inmensa, le puso al ingeniero Ojeda, un gerente, un hombre serio, pero sin poder. ¿Sabe a quién le puso en el directorio el presidente Moreno, en el directorio de Petroecuador? Al señor Mangas, un gánster internacional.
Es como si en la alcaldía de Chicago, luego de Al Capone, cuando termine su periodo, lo hubieran reemplazado con Jorge Glass. Así es que Moreno tiene esta culpa, poner un sinvergüenza en una empresa que necesitaba a alguien que la cure, no que la corrompa más. ¿Usted qué opina, Mire, respetable doctor? yo quisiera referirme a la declaración que hizo en su momento el economista Correa y que la comentamos, creo que en estos mismos micrófonos. Mire, él no podía declararse loco de que no conocía del proyecto Pascuales Cuenca, porque simple y llanamente él tenía un sistema de control mediante los denominados compromisos presidenciales. Cada institución importante, cada sector, cada ministerio, cada empresa les reportaba semanalmente, y eso él tenía para lo personal especializado dedicado al control de los compromisos presidenciales, que no eran sino proyectos con impacto económico, con impacto social, etcétera, que llevaban adelante las instituciones y los ministerios. Entonces, los ministros y los gerentes de las empresas tenían la obligación de reportar semanalmente el avance de los compromisos presidenciales. Entonces había una agenda específica, les llevaban una agenda exclusiva respecto del avance de los compromisos presidenciales. De tal manera que el señor no puede decir que no conoció, pero que ahora sobrevolando ve que ha habido unos tanques. No, eso es mentira. Mire, esa es solo una aclaración de carácter histórico, ¿sí? Pero el Fernando del Rincón, ¿cómo queda? Por eso, no, es correcto, él hace la pregunta correcta. Sí, no, yo no le critico a Fernando del Rincón, no. Yo lo que estoy comentando es la respuesta que le da el señor Correa, que divaga. Escuchemos de nuevo. Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, dice que usted no tenía conocimiento de cuándo comenzó a ejecutarse la obra del poliducto Pascuales Cuenca. ¿Tenía o no conocimiento, expresidente Correa? No, porque son decisiones de una empresa pública autónoma, Petroecuador. Eso no lo aprueba el presidente. Por supuesto conocía del proyecto Poliducto Pascuales Cuenca. Por supuesto conocía del proyecto Poliducto Pascuales Cuenca. Yo me enojé cuando conocí la obra. Hoy que he venido el helicóptero a troncar y sobrevolar nuestras instalaciones, son impresionantes. Porque por el monto, sí debieron habérmelo comentado. Porque no es que está mal utilizada la plata, no está utilizada óptimamente, había otras prioridades. La obra alcanza un monto de 530 millones de dólares. Y les vuelvo a insistir, si fuéramos un gobierno irresponsable, les aseguro que demagógicamente esos 530 millones servirían para, en el corto plazo, para cosas que den más aplausos. Lo que yo quiero es que no obligarle al presidente a que sea coherente en las dos declaraciones, sino que nosotros hemos editado con equidad, con objetividad, el balance que él formula a las dos entrevistas. Exactamente, sí. Esto por lo que varían las voces y vayan a creer que estamos editando. No creo. Mire, el expresidente habla de la autonomía de las empresas. Ha sido en los gobiernos del señor Correa donde menos autonomía tuvieron las empresas. Petroecuador fue reducida a un sexto o séptimo nivel jerárquico dentro del manejo del sector. Y le voy a decir, mire, en primer lugar, presidente de la República. En segundo lugar, el vicepresidente, porque él le delegó al vicepresidente el manejo de los sectores estratégicos. En tercer lugar, estaba el ministro sectorial, que había un ministro de sectores estratégicos. Antes de eso, usted tenía las Emplades, que era la que también manejaba todos los asuntos de proyectos. Ya vamos 4. Usted tenía encima el Ministerio de Hidrocarburos. Luego usted tenía la Secretaría de Hidrocarburos, tenía la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, y en un séptimo lugar por ahí estaban las empresas públicas, estaba Petroamazonas, estaba Petroecuador. ¿De qué autonomía estaba hablando el señor Correa? No tenían autonomía en absoluto. 1, 2. Y ahí concordante con el discurso de Fernando, porque el presidente Correa también hablaba en contra de la corrupción de Petroecuador. Y para combatir la corrupción de Petroecuador puso a la Marina, porque el objetivo, según él, para sanear y para limpiar Petroecuador, entonces puso a la Marina para que administre Petroecuador. ¿Y los resultados cuáles fueron? ¿Sí?
todo lo contrario. Entonces, de igual manera se hablaba de eso. Y de igual manera se decía que no hay contabilidad. Que yo sepa, contabilidad siempre ha existido y existe. Lo que no se ha hecho es auditorías a los estados financieros por parte de empresas particulares. Lo mismo que nada. No, discúlpeme que no. No. Yo discrepo totalmente. Claro. Y ahí es el error garrafal, el error fundamental es de la Contraloría. Porque a la Contraloría por ley le corresponde designar ese auditor independiente, ese auditor externo, para que haga la auditoría a los estados financieros. Que yo leo todos los años leo yo los balances, los balances de Petroecuador, entre a la página web y vea. Y los activos están valorados. Que haya discrepancia en la valoración de un activo, de otro activo, de acuerdo que debe existir. Y de acuerdo que una empresa por ahí el 2015 hizo un montón de observaciones y una dijo, vea, yo me abstengo de hacer comentarios. Tras la revisión, ¿a quién cree usted? No, aquí no es cuestión de creer, Gonzalo. Yo pienso que efectivamente existen problemas en las contabilidades de las empresas públicas. Punto número 1. Existen problemas. Punto número 2. Pero eso es favorable para los episodios de corrupción. Yo creo que nadie roba porque no está bien registrado, bien valorado un ítem. Roban porque tienen esa virtud, entre comillas, tienen el defecto de robar porque quieren tener dinero por esto, no porque la contabilidad esté mal llevada. O sea, yo no creo por lo menos eso, que los pisos estén... Esto no está registrado en la contabilidad, robaré nomás. No. Yo creo que ellos saben de las deficiencias del control interno, por ejemplo. Saben de las deficiencias del sistema judicial. Saben que tienen padrinos. Saben que de las empresas que le están aupando en el robo, luego les protegen porque se protegen mutuamente. Los que manejan el poder económico también han manejado el poder judicial. Entonces, es ese conjunto de elementos que, desde mi punto de vista, permite pues que roben, que continúen robando y no sé hasta cuándo continuarán robando. Termina, Fernando. ¿En qué quedamos? Mire, Gonzalo, en el programa anterior le escuché a un señor, no identifiqué su voz, una frase muy bonita que decía, lo único que ha hecho este gobierno es pintar la pared, pero sigue el mismo edificio. Sigue lo mismo. Y el país sigue de mal. Creo que Gabriel Hidalgo dijo Gabriel Hidalgo, a quien lo felicito. Sí. Muy bonita frase, es la verdad. Mientras no nos decidamos a cambiar la corrupción y el sistema malévolo y perverso que dejó el correísmo, seguiremos igual. De acuerdo. Así es que, si quieren la reelección del señor Moreno, bueno, serán 4 años más de lo mismo. Las 9:03. Esta es Democracia, la noticia libre. Con toda la fidelidad.